¿Has oído alguna vez hablar del misterio de Amherst y Esther Cox? La joven que a los 18 años fue víctima de un intento de atraco por parte de un amigo y que desde entonces es el centro de los fenómenos paranormales de la ciudad. Sonidos extraños, ataques epilépticos, objetos que levitan, una serie de incendios espontáneos, frases que se escriben solas en la pared y toda una serie de apariciones paranormales que tuvieron lugar incluso después de que Esther enfermara de difteria y fuera trasladada a casa de su hermana en Sackville. Estos misterios han permanecido sin explicación hasta nuestros días y han alimentado la imaginación de muchos autores. Si te gustan los misterios inquietantes que aún necesitan explicación, siéntate y relájate. Aquí están los misterios más apasionantes aún sin resolver en 2022. El desaparecido de Asheville, Seb Wayne Quinn. ¿Te suena ese nombre? Era un chico estadounidense de 18 años que vivía en Asheville, Carolina del Norte. Trabajaba en una tienda Walmart cuando un día de 2002, al final de una larga jornada laboral, desapareció repentinamente del radar tras reunirse con un amigo suyo, Robert Owens. Los dos hombres habían planeado ir a ver un coche que Seb quería comprar. Su coche fue encontrado 2 semanas después cerca del hospital donde trabajaba su madre, en circunstancias muy extrañas. Tenía los faros encendidos y un perro aún vivo en su interior, y eso no es todo. En el parabrisas trasero había un dibujo de unos labios de una mujer con un signo de exclamación garabateado burdamente con pintalabios. 17 años después, Robert Jason Owens fue acusado del asesinato en primer grado de Seb Quinn por varios cargos. Resultó que 2 días después de la desaparición, una persona anónima llamó a Walmart diciendo ser Seb y explicando que tenía que faltar al trabajo por una enfermedad. Los investigadores pudieron demostrar que se trataba de Robert y este reconoció haber hecho la llamada. Además, se negó a cooperar con la investigación policial, lo que no hizo sino avivar las llamas a su alrededor. Hoy, aunque está acusado de asesinato, la investigación sigue sin poder confirmar si es realmente Robert Owens el origen de esta desaparición y si Seb Wayne sigue vivo en estos momentos. Las luces fantasmas de Bengala. Puede que no lo supieras, pero Bengala Occidental tiene su buena ración de lugares encantados, entre ellos el edificio de los escritores donde nadie se queda después de las horas de trabajo, principalmente por los sucesos paranormales que tienen lugar allí. El cementerio de South Park Street, donde después de visitarlo la gente se queja de dolencias, o el pantano de Bengala y sus luces fantasmales. En este lugar se pueden observar luces fantasmales llamadas alieya, una especie de bolas de luz parpadeantes que aparecen en estas regiones pantanosas y que habrían sido la causa de varias muertes inexplicables. De hecho, habría causado la muerte de varios pescadores de la región tras seguir estas luces. Estas luces tendrían el poder de hacer caer a los pescadores al agua y de ahogarlos después de haberlos cegado. Lo misterioso y paradójico es que estas mismas luces a veces ayudan a guiarlos y evitar que se pongan en peligro. Aunque creamos que estas luces fantasmales de Aleya son un fenómeno natural, ya que se han visto en varios lugares del mundo, en cementerios, pantanos y ciénagas. Algunos las asocian a menudo con fenómenos paranormales o espíritus malignos, porque al seguirlas empiezan a parpadear, disminuyen de tamaño y a menudo desaparecen, lo que provoca el pánico y lleva a la pérdida del camino. La casa del horror en Ibadan, Nigeria. ¿Creías que las casas de terror solo existían en las películas? Pues no, en Ibadan, Nigeria, hay un edificio abandonado en el que la policía descubrió cuerpos en descomposición, esqueletos y cráneos. Lo peor es que también había personas aún vivas que parecían auténticos esqueletos deambulando por el edificio. Como los rituales satánicos son muy comunes en Nigeria, las autoridades creen que los secuestradores eran torturados y sacrificados y sus cuerpos vendidos por todo el país. Además, en los centros urbanos como Lagos a menudo se encuentran cadáveres por las calles con varios órganos extirpados como ojos y genitales. La policía descubrió este edificio después de que algunos vendedores ambulantes denunciaron la desaparición de varios miembros de su grupo y señalaron la ubicación de una casa donde había cadáveres tirados en el suelo. A día de hoy nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese edificio ni quiénes son los muertos. En cuanto a los que siguen vivos, se encuentran en tan mal estado mental y físico que no pueden decir nada. Una coartada hermética. Julia Wallace, un caso que se remonta a 1931, un asesinato envuelto en un misterio sin precedentes y posiblemente uno de los mayores misterios de la historia británica. Ahora, poco menos de un siglo después, P.D. James, un escritor de novelas de misterios superventas, afirma haber resuelto por fin el misterio de su asesinato. El 20
de enero de 1931, William Wallace, agente de la compañía de seguros Prudential, descubrió el cuerpo sin vida de su esposa Julia, que parecía haber sido golpeada hasta la muerte de camino a su casa en Liverpool. Aunque es él quien avisa a la policía, se encuentra a la cabeza de la lista de sospechosos. Es condenado por uxoricidio, pero recurre la sentencia. Debido a la falta de pruebas, es puesto en libertad. Además de la falta de pruebas, el afligido marido tenía una coartada irrefutable, ya que el día anterior al asesinato, mientras estaba en su club de ajedrez, recibió una misteriosa llamada de un hombre llamado Qualthrow, pidiéndole que fuera al 25 Menlove Gardens East al día siguiente. El señor Wallace obedeció la orden, pero se dio cuenta de que la dirección no existía. Es en ese momento cuando su mujer sería asesinada. Y la coartada de William Wallace sería de hecho el fruto de una feliz coincidencia. Para P.B. James, la llamada recibida en el club de ajedrez era en realidad la de un antiguo colega de Wallace, Richard Parry, sospechoso él mismo para la policía, ya que no tenía ninguna razón para enviar a Wallace a una dirección inexistente. Para la novelista sería Richard Parry quien habría actuado así para jugarle una mala pasada, y el motivo sería la venganza, ya que Wallace le habría hecho perder su empleo. Sin quererlo, habría encubierto a su colega del asesinato de su mujer y le habría evitado así la pena capital. Error. Una mina de oro. Ben Sublett y su mina de oro. ¿Has oído hablar de ella? Durante el siglo XIX, la gente buscaba una supuesta mina de oro india española perdida. Aunque todos querían hacerse con la misma antes que nadie, un tal Ben Sublett, un hombre blanco que también buscaba la mina, al parecer la encontró. Había explorado todas las montañas Guadalupes en el oeste de Texas porque sabía que la mina estaba cerca, según rumores que circulaban desde hacía varios años. Estaba tan decidido a encontrar la mina que se convirtió en un personaje popular en Odessa, donde se había trasladado, pero poca gente lo tomaba en serio, hasta que un día apareció con una bolsa llena de oro. Desde entonces siempre se le ha visto con oro en los bolsillos. La gente intentó seguirlo a escondidas para averiguar dónde escondía su mina secreta, pero sin éxito. Cada vez que desaparecía, siempre reaparecía con más oro en las manos. Sublett no decía absolutamente nada sobre la procedencia de su oro, salvo que de vez en cuando compartía pistas con sus amigos íntimos. Finalmente murió en 1892 en Odessa y fue enterrado con su secreto. Nadie ha podido encontrar la mina de oro ni demostrar si Sublett sacó de ella. El Spooklight. También se le llama el Hornet Spooklight. Este misterio atrae a todos los curiosos del mundo aficionados a este tipo de fenómenos. ¿No sabes lo que es? En realidad es una luz fantasma que aparece en una pequeña zona conocida localmente como The Devil's Drive, situada en la frontera entre el suroeste de Missouri y el noreste de Oklahoma, al oeste de la pequeña ciudad de Hornet. Esta luz es intrigante porque la mayoría de las veces se describe como visible desde el interior de la frontera de Oklahoma cuando se mira hacia el oeste. El Spooklight se describe como una sola bola de luz o un grupo de luces que aparecían regularmente, más a menudo después del anochecer. Las explicaciones de la aparición de esta luz varían mucho, desde lo extraordinario a lo mundano, y no faltan las teorías. Las leyendas hablan de los fantasmas de dos jóvenes amantes, del espíritu de una niña ahogada o del fantasma de un jefe osage asesinado. Los científicos hablan de un gas atmosférico y los más realistas hablan simplemente de los faros de los coches. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Rebecca Sahau. Rebecca Maui Sahau era una mujer estadounidense de origen birmano que fue encontrada un día ahorcada en la mansión Spreckels de Coronado, California. Su trágica muerte se produjo 2 días después de que Max Shackney, de 6 años, hijo de su novio Jonah Shackney, se cayera por las escaleras de la mansión. Fue ingresado en el hospital y en ese momento solo Rebecca y su hermana Shena estaban presentes en el momento de la caída. El niño murió de un shock el 16 de julio, 3 días después de la muerte de Rebecca. La muerte de Rebecca fue declarada suicidio, mientras que la del niño fue declarada accidental. Sin embargo, el juez no mencionó en ningún momento indicios de criminalidad, algo que molestó a la familia Sahau, que cree que Rebecca murió en circunstancias misteriosas, acusando abiertamente a Jonah, su novio. Sobre todo porque los resultados de la autopsia de Sahau revelaron 4 casos de traumatismo cráneoencefálico y fracturas en el cuello, que no eran relevantes en el caso de un suicidio. Además,
Además, Sahau fue encontrada con las muñecas y los tobillos atados, lo que descarta esta teoría. Al final, el jurado de este juicio civil declaró a Adam Shackner responsable de la muerte de Sahau y concedió a la familia de la fallecida $5 millones por la pérdida de amor y compañía, y otros $167,000 por la pérdida del apoyo económico que Sahau habría proporcionado a su madre y hermanos de haber seguido con vida. Pero el asunto sigue rodeado de misterio. El asesino de Smileys, Keith Hunter Jesperson, apodado el asesino de los Smileys. Este extraño apodo le fue otorgado por las caritas sonrientes que dejaba en las notas que enviaba a los medios de comunicación, a los fiscales y a la policía después de sus asesinatos. Este canadiense, nacido en 1955, es un asesino en serie que operaba en Estados Unidos y afirma haber matado a 185 personas. El asesino de la carita feliz cumple cadena perpetua por los 8 asesinatos de mujeres que se le atribuyen y que fueron cometidos entre 1990 y 1995, incluida su novia. El asesino solía proceder por estrangulamiento, el mismo método que utilizaba para matar animales cuando era niño. Los primeros asesinatos de este hombre pasaron desapercibidos, hasta que un día, sádico como es, decidió hacerse notar dejando una nota en el espejo del baño después de un asesinato firmada por un smiley. Luego llegó a escribir cartas a los medios de comunicación y a la policía, todas filmadas de nuevo por una cara sonriente para burlarse de ellos. Fue detenido en marzo de 1995. Hay que decir que les había estado buscando un poco. Las chicas de Panamá. Seguro que conoces esta historia. En 2014, Chris Kremers y Sam Fron, dos mujeres holandesas, estaban en una expedición para explorar el país centroamericano de Panamá. El 1 de abril, las dos mujeres visitaron los pintorescos bosques alrededor del volcán Baru en Boquete, y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Aunque se envió un equipo de búsqueda, no se encontró rastro de las dos chicas hasta 10 semanas después, cuando una mujer de la zona dijo que había encontrado la mochila azul de Fron y la entregó a las autoridades. En la mochila había una cámara, los teléfonos de las dos chicas y otros efectos personales. De los teléfonos se sabía que una de ellas había marcado el 112 y luego el 119, pero ninguna de las dos llamadas se realizó por falta de señal. Pero entre el 5 y el 11 de abril se encendió la batería del teléfono de Kramer y todo indicaba que no había sido ella, ya que el código PIN era erróneo. 2 meses después se descubrió en la misma zona un hueso de la pelvis y un pie, restos que resultaron ser los de Fron y Kremers. Los huesos del primero se habían descompuesto de forma natural, mientras que los de Kremers estaban misteriosamente blancos, como si los hubieran blanqueado, lo que suscitó dudas sobre su extraña muerte. En cuanto a la cámara, reveló información muy inquietante. El 8 de abril se tomaron 90 fotos nocturnas con flash en plena selva, con marcas horarias entre la 1 y las 4 de la madrugada. Una de las fotos muestra algunas de las pertenencias de las chicas sobre una roca y otra muestra la parte posterior de la cabeza de Kremers con lo que parece ser una mancha de sangre en el pelo. Eso no es todo. Las autoridades holandesas dedujeron que faltaba un archivo, la imagen 509, ya que la 508 sí estaba y que la 510 fue tomada de noche, lo que prueba que la 509 fue borrada a propósito. Por desgracia, nunca se han determinado las causas de la tragedia de muerte de las dos mujeres y nadie ha podido profundizar en este caso, que está resultando infructuoso por falta de pruebas suficientes. El misterio permanece. ¿James Cameron envenenado? A todos nos encantó la película Titanic, ¿verdad? Lo que no sabías es que hubo una misteriosa historia que sacudió el set. El último día del rodaje de Titanic en Nueva Escocia, el director James Cameron se sintió repentinamente muy enfermo y un poco mareado. Como consecuencia, le sobrevinieron vómitos y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo iba muy mal. Una vez de vuelta en el set, resultó que varios miembros se encontraban en el mismo estado que él. Algunos lloraban, otros reían de forma extraña e incontrolable y todos vomitaban. En el Hospital General de Dartmouth, la historia dio un giro cuando un miembro del equipo apuñaló a Cameron en la cara con un bolígrafo, mientras otros empezaban a robar sillas de ruedas desocupadas y a moverse como locos por los pasillos del hospital. Cameron, con la cara ensangrentada, se dobló de risa. El personal del hospital se dio cuenta más tarde de que se había añadido el psicotrópico alucinógeno feniciclidina a la sopa de langosta que consumieron más de 60 personas en el set, y ahora las teorías vuelan por todas partes. Una de ellas afirmando que un miembro del equipo había intentado envenenar la comida en venganza por haber sido despedido, pero oficialmente el misterio sigue en pie desde el cierre del caso por falta de pruebas. ¿Quién destruyó la biblioteca de Alejandría? Hacia el año 290 a.C., el general Ptolomeo decidió abrir una biblioteca en la ciudad de Alejandría, Egipto, tras la muerte de Alejandro Magno, donde se encontraba
albergaba todo el saber del mundo en forma de rollos de papiro. Nada más que 700.000 obras en todos los idiomas han sido identificadas allí, pero la alegría de los egipcios no duró mucho porque la biblioteca fue destruida y los papiros que albergaba desaparecieron. Hoy no podemos saber qué información contenían estos papiros y además ni siquiera sabemos dónde está exactamente esta biblioteca, ni cómo fue destruida, ni por quién. Hay rumores de que fue Julio César o un terremoto. Si alguna vez te encuentras con Cloco, le preguntas, debe tener alguna pista. Pero, ¿qué dices, Einstein? Para los no científicos como yo, nunca entenderemos nada de lo que dijo Einstein. Además, no eres el único. Pocos días después de la rotura de un aneurisma que le provocó una hemorragia interna, Albert Einstein, testarudo como es, prefirió dejar que la naturaleza siguiera su curso antes de someterse a una intervención quirúrgica para irse cuando quisiera. Antes de exhalar su último suspiro, Einstein dirigió sus últimas palabras a la enfermera que lo cuidaba, pero el problema fue que la mujer, que no hablaba ni una palabra de alemán, no entendió absolutamente nada de lo que le decía. La clave de muchos de los misterios científicos de nuestro siglo puede depender de una pobre enfermera que eligió el inglés en lugar del alemán como segunda lengua. ¿Quién denunció a Ana Frank? Todos conocen la historia de Ana Frank, pero nadie sabe decirme quién pudo delatar a su familia, una familia judía que se escondía de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchas hipótesis al respecto, pero ninguna ha podido dar una idea sobre la identidad de la persona que hizo esta guarrada. Hace algún tiempo se mencionó el nombre de Hans van Dyck, una mujer judía que denunció a cerca de 145 personas tras ser detenida por la SS en 1943 y que fue ejecutada en 1948 por colaborar con los nazis. Bien podría haber sido como ella, pero por desgracia no hay pruebas para concluirlo oficialmente, así que será un misterio que durará hasta el final de los tiempos. Andrew Macaulay. Uno se pregunta a dónde le llevó el kayak de Andrew Macaulay para que desapareciera tan repentinamente. Sin embargo, este alpinista australiano era el rey de la aventura. Era conocido por sus récords de alpinismo y kayak en diversas partes del mundo. Desapareció en enero de 2007 cuando se encontraba a bordo de su kayak en el océano Antártico, que debido a la tormenta se había convertido en un mar tempestuoso y tiránico. Macaulay había pasado 10 años preparándose para este viaje sin saber que sería su viaje al más allá. Poco después de ser derribado, el kayakista lanzó gritos de auxilio. Hoy su familia, sus amigos y la comunidad mundial del piraguismo se encuentran con preguntas sin respuesta. ¿Por qué un kayakista tan experimentado, tan cerca de la meta de un recorrido desafiante, se vio sorprendido y derribado por las vertiginosas olas de un mar embravecido? ¿Qué pudo ocurrir para que de repente se debilitara? Nunca lo sabremos. El asesino de Hinterkaifeck. En la década de 1990, Alemania fue testigo de un aterrador asesinato, sin duda uno de los casos más enigmáticos del siglo. El 31 de marzo de 1922, 6 habitantes de la granja de Hinterkaifeck en Baviera fueron brutalmente asesinados con un pico. ¿Continuamos? Les advierto que no es muy agradable oírlo. El padre, la madre, la hija y la nieta fueron atraídos uno a uno al granero para ser fusilados antes de que su asesino entrara en la casa y matara al nieto y a la nueva ama de llaves que había llegado el mismo día. ¡Qué mala suerte! La familia no lo vio venir, pero unos días antes el padre había oído ruidos procedentes del desván y se había dado cuenta de que faltaban las llaves de casa, así como de la aparición de un periódico inusual que ni él ni nadie solían leer. Esto podría haber sido una pista para él. Que así fuera. Varias personas eran sospechosas de haber cometido todos estos asesinatos, como el primer marido de la chica, al que se dio por muerto pero cuyo cadáver nunca se encontró, o un vecino y amante de esa misma chica. Lo más morboso de esta historia es que el asesino tuvo la osadía de quedarse unos días después de los crímenes en el local, ya que se alimentaba a los animales y se encendía fuego en la chimenea. Lo comprendo, teniendo en cuenta el frío que debía ser allí. Johanna López. El 14 de enero de 1989, la final de televisión de la NBC, WMAQ en Chicago, difundió la foto de una joven desaparecida. Se trataba de una tal Johanna López, pero la foto es de tan mala calidad que era muy difícil distinguir el rostro y los rasgos conocidos del aspecto de Johanna López. La imagen iba acompañada del mensaje desaparecida y un número de teléfono. No había más información sobre la desaparecida, ni su edad, ni su estatura, ni siquiera qué ropa llevaba en el momento de la desaparición. La cadena emitió la imagen durante toda la noche y luego la retiró definitivamente
nuevamente, para no volver a mencionarla. Johanna López cayó en el olvido. Lo más extraño es que el nombre de Johanna López es ahora inexistente en todas las bases de datos, como si nunca hubiera existido. Y no ha aparecido ni un solo artículo de prensa o periódico con detalles sobre su desaparición, a menos que tengas alguna pista. Los dientes del diablo. Corría el año 1972 cuando una chica de 16 años fue encontrada asesinada y su cuerpo fue abandonado con varios objetos extraños a su alrededor, entre ellos un halo de piedras colocado alrededor de su cabeza, lo que hizo pensar inmediatamente en brujería. Este caso sigue sin resolverse desde hace varios años. La joven Janet de Palma fue encontrada muerta en la cantera de Hoodale en el municipio de Springfield, después de haber estado desaparecida durante 6 semanas. Algunos creen que fueron adoradores de Satanás que operaban dentro de la cercana reserva Watson quienes sacrificaron a la joven. El culto a la bruja fue señalado en su momento porque la policía de Springfield había encontrado sin saberlo cartas anónimas en una de las cuales se afirmaba abiertamente que un grupo de adoradores satánicos planeaba matar a una niña en Halloween. Las pruebas en torno a este horrible asesinato eran escasas y provocaron que el caso se desmoronara con el tiempo. Finalmente, tras cambiar varias veces de versiones y discursos, la policía de Springfield concluyó que se trataba de una sobredosis de drogas, aunque no se encontró parafernalia de drogas cerca del cuerpo de la joven ni en su sangre. Este asesinato sigue sin resolverse a día de hoy. Este hombre, una auténtica pesadilla. La historia comienza en 2006, en la consulta de un psicoanalista de Nueva York. Un paciente habría dibujado el rostro de un hombre que, según él, aparecía con mucha frecuencia en sus sueños, sin haber visto nunca a esta persona en la vida real ni haber hablado con ella. Unos días más tarde, otro paciente que acudía a ver al mismo terapeuta vio el dibujo y se sintió interpelado por el rostro que conocía muy bien, ya que también lo veía en sus sueños. Muy intrigado, el psicoanalista hablaría con sus colegas y les enseñaría el dibujo, y allí es donde descubre que otras personas en el mundo también afirman haber visto la misma cara en sus sueños. Varios años después, un publicitario italiano llamado Andrea Natella afirmó que la historia había nacido de una operación de marketing sin especificar su propósito. Algunas fuentes afirman que se trataba de la promoción de una película que nunca vio la luz, pero otros creen que la historia de este hombre es mucho más misteriosa de lo que parece. Este misterioso desconocido nunca ha sido identificado y su presencia en los sueños de miles de personas de todo el mundo sigue siendo un completo misterio.